Bueno, están entrando todo el rato muchísima gente, pero bueno, vamos a empezar poco a poco, ya que son un par de minutos sobre las 8 aquí en Finlandia. Eh, Bienvenidos todos. Mi nombre es Riku Korosua, soy director general de la empresa Visit Edufin y estamos organizando ahora nuestro primer webinario en español, y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que se ha registrado. El hecho, son más gente registrada a este webinario que todos los webinarios anteriores que hemos tenido durante los últimos años en inglés. Entonces, al final hemos tenido algunos problemas con el streaming, pero parece que, por lo menos por el momento, ni era necesario, todos han podido entrar por el momento. Quiero comentar que el Google Meet que hemos elegido necesariamente no es la mejor herramienta para un webinario masivo, pero queríamos elegirlo simplemente porque en Finlandia se utiliza bastante ahora que las escuelas están cerradas. Mis hijos están utilizando todo el día, todo el rato están en el Meet. Entonces, para nosotros era como un viaje de aprendizaje, empezar a aprender una herramienta nueva y aplicarlo para este webinario. Bueno, ahora Beatriz Vizcaíno, quien es nuestro responsable de las operaciones internacionales en América Latina y en España, va a explicar un poco lo que hace nuestra empresa. Y vamos a ver, me voy a intentar poner otra vez la presentación. Ahí está. Beatriz, ¿se puede ver la presentación? ¿Eso que Sí. Visit Edufin? Sí, ya se puede ver. ¿Me escuchas bien, Tony? Sí, se escucha bien. Muy bien, pues muy buen día a todos. Gracias por su tiempo y su interés en participar en este webinar. Es realmente muy inspirador contar con la presencia de todos ustedes, rompiendo toda frontera, unidos por el interés de intercambiar conocimiento en pro de mejores prácticas educativas en este tiempo sin duda muy incierto. Como bien decía Riku, soy Beatriz Vizcaíno y les envío un gran abrazo desde Helsinki, Finlandia, con mis mejores deseos para que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Mucha fortaleza a todos. Y bien, como parte del equipo de Visit Edufin, estoy a cargo de las operaciones internacionales para América Latina y para España, como también lo mencionó Rico. Y antes de empezar muy brevemente, quisiera decirles sobre Visit Edufin. La compañía sobre Visit Edufin. Si alguien puede poner en silencio, alguien entró ahorita, creo, para que no se escuche nuestro eco. La compañía Visit Edufin está creada por expertos finlandeses en la educación y se especializa en ofrecer conocimientos prácticos sobre la educación en Finlandia y brinda diferentes oportunidades para desarrollar a los profesionales en el sector educativo. Durante todo el año recibimos visitas de profesionales de la educación de todas partes del mundo, y con nuestra red de tanto expertos en la educación como nuestra red de colegios y de empresas que desarrollan innovación y tecnologías educativas, tenemos oportunidad entonces de diseñar programas hechos a la medida de nuestros participantes. Así que los invito a que conozcan un poquito más sobre la compañía y nos sigan, y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos para atenderlos. Y bueno, sin más preámbulo, quería decirles que el día de hoy, atendiendo este gran reto que tenemos con esta pandemia y rompiendo todas fronteras, como les decía hace un momento, queremos compartir con ustedes las prácticas de lo que está haciendo Finlandia, con nuestros expertos, cómo nuestros expertos están respondiendo a esta contingencia. Y qué mejor
que contar de primera mano con la experiencia de un experto. El director, Pekka Tukkonen, que es director de un colegio en Järvenpää, en Finlandia, está con nosotros, así que les cedo la palabra y pues disfruten esta presentación. Jenny estará siguiendo todas sus preguntas en línea y al final de la presentación Jenny seleccionará las preguntas que reciba y se las pasará a Pekka y esta será nuestra forma de comunicación en este webinar. Muchas gracias a todos. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados para poder escuchar con atención a Pekka. Adelante. Ya como decía Riku y Beatriz, ya no vuelvo a decir las palabras de comienzo, solamente voy ya al grano. Primero os voy a explicar la situación actual aquí en Finlandia por el momento, justamente hoy, estos días que hemos tenido bastantes cambios. ¿Se escucha? Sí. Vale. Después voy a explicar un poco de la organización de la enseñanza aquí en Finlandia y cómo se ha ido durante esta época de la enseñanza a distancia. Tercer tema, un tema importante creo, es cómo se ha intentado dar apoyo a los alumnos de educación especial o que tienen problemas de aprendizaje. Y el cuarto tema que voy a tratar es que adaptaremos a la escuela finlandesa con esta época tan peculiar que vivimos. Breve presentación personal. Como decía, me llamo Pekka Tukkonen, soy director de escuela de aquí de Järvenpää. Es la cuarta escuela donde soy director. 13 años he estado director. Antes de ese era maestro. Y he vivido muchos años en extranjero también. Y de esa época, cuando era más joven, ya me quedó algo de español también, así creo que voy a mantener en español. La escuela actual donde estoy es bastante típica. En Finlandia tiene unos 300 alumnos, de hecho tiene 220 alumnos y 80 alumnos adaptados de escuela al lado, que está en reformas. O sea, 300. Finlandia es un país bastante pequeño y ese tamaño de escuelas son típicas. La situación actual, enseñanza y ese problema de COVID que tenemos ahora, aquí también en Finlandia, como en casi todos los países, al menos occidentales, hay restricciones diversas. Pero prácticamente hemos tenido libre circulación en casi todo el país. La única cosa curiosa ha sido esa zona de Uusimaa. Helsinki, de hecho, está por aquí, y la zona metropolitana de Helsinki, y donde vivo yo está aquí, sobre la letra M. Pues en esta zona, que hay 1/3 de la población finlandesa, o sea que 1,7 millones más o menos, pues se cerraron las fronteras al final de marzo para 3 semanas. Y había la policía y los servicios militares que estaban controlando todas estas fronteras. Y eso era porque en esta zona de Uusimaa era donde habían casi todos los casos del COVID o de corona. Entonces, bueno, como en cualquier otro país, vamos siguiendo atentamente cómo van los números, especialmente los muertos. Hoy 250 muertos en todo el país de Finlandia, que de número no es tan alto, pero estamos esperando todavía la subida. Efecto a la economía, ya se sabe, como cualquier otro país, como se cierran las empresas o tienen restricciones o tienen menos funcionalidad, también el comercio exterior es de menos, pues naturalmente hay problemas. Un momento, por favor. Okei. Mä olin aloittanut
no hay cosas. Okay. Me dicen que no me escucháis, ¿no? ¿Me escucháis? Perfectamente. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, Sí, vale. perfecto. Se escucha perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto. Vale. Pues es que Rico me acaba de comunicar que no se escucha, pero si veo que hay mucha gente en la línea, ¿no? Entonces, sigo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, como decía, pues afecto a todo lo que, como en otros países también, que no es nada excepcional aquí lo que pasa en Finlandia. Lo que se trata de la educación y la enseñanza, pues es enseñanza a distancia en todo el país. Se empezó el día 20 de marzo y hasta 13 de mayo lo tenemos. Principalmente estudiando en casa o otra posibilidad que era la enseñanza en la escuela. Pronto lo explicaré un poco más con detalle. Y eso de en la escuela para primeros cursos y a los alumnos de educación especial, aunque a ellos también se les recomendaba a los padres que queden a casa, que no vengan a la escuela. Y preescuela ha funcionado de manera normal. Y lo que había decisión la semana pasada, que del parte del ministerio, un momento, voy a contestar otra vez, Eric. Riku, täällä näkyy kuulemma ihan hyvin. Täällä on kuuntelijoita kuinka paljon? Halo? En tiedä. Ja, en tiedä. No okei, mä jatkan tästä näin kuitenkin. Bueno, lo siento, hay algo de problemas. Me parece que hay 2 o 3 simultáneamente presentaciones. No sé exactamente a quién estoy presentando. En mi pantalla pone 90 personas, pues 90 personas es un número importante y sigo, ¿vale? Entonces, eso es la normalidad. A partir del 14 de mayo, pues nos venía un poco de sorpresa porque solamente quedan 11 días de escuela después de eso, porque la escuela en toda Finlandia, en todas las escuelas, se acaba al final de la semana 22 y este año cae a 30 de mayo. O sea que hay muchos maestros, muchos profesores que lo estaban durando, qué función tiene. Y también el sindicato de maestros y profesores, que en Finlandia es un sindicato muy fuerte, pues también estaba prácticamente totalmente en contra con esta decisión. Asociación de directores también. Yo soy activo en esa asociación, formo parte de la junta de esta zona de Uusimaa, justamente. También estuvimos en contra de pero la mayor parte de los médicos y expertos estaban a favor, estaban diciendo que no hay tanto peligro, los niños y los jóvenes no pueden contagiar de uno a otro y trae la enfermedad, pero que no se enferman tanto. Y ya como se escucha más en estos temas de médicos medicinales y de salud, naturalmente se escuchan más los médicos, pues pasó eso, que decidieron que hay la vuelta en la escuela para los últimos días. También el ministro y los ministros querían asegurar que la enseñanza, el nivel de adquisición de conocimientos es suficientemente bueno. Lo que pasa es que en esa vuelta de los últimos 11 días del curso, creo en principio hay cosas positivas. Yo cuando visito la zona de la escuela y veo a veces alumnos, o sea que en Finlandia se puede salir a pasear, se puede salir a calle, no hay esa restricción, el máximo 10 personas se puede
conjuntar. Pero bueno, cuando veo los alumnos, todos quieren volver a la escuela. Están esperando ese día para poder volver a la escuela. Y yo creo que, aunque tenemos que tener cuidado con las distancias, etcétera, esa idea de poder volver todavía a la escuela, para muchos niños y a la mayor parte de los niños es muy bueno. También para acabar el curso bien, digamos, esos temas de devolver los libros, arreglar las clases, etcétera, pues va perfecto. Pero yo creo que hay retos muy complicados, muy fuertes, que tenemos que tener mucha cuidado. Primero, una parte de los padres no dejan que los niños vuelvan a la escuela, esto es evidente. Ya se está viniendo a todas las escuelas bastantes correos o bastantes pedidos que, por favor, si puede ser que no vuelva. Y entonces, a nivel de la escuela, para mantener las distancias, higiene, cómo se organiza el comedor, recreo, etcétera. Aquí he puesto, hace 2 días que escribía esta ficha, pues posibles soluciones he puesto, por ejemplo, que mantenemos horarios mínimos, muy mínimos, y turnos de estudio. Hoy el Ministerio ha enviado una carta que eso no es posible, que se tiene que organizar de otra manera, porque habíamos pensado yo y algunos directores que mejor sería tener un turno de por la mañana y otro por la tarde. Entonces, como hay menos gente en la escuela, menos alumnos, pues se puede organizar mejor, por ejemplo, estas distancias recomendadas, etc. Bueno, eso no puede ser, pero lo que sí que podemos hacer es que algunos vienen los alumnos a las 8, otros 8:30, otros a las 9, hacemos un poco de escalonado la entrada y también la salida. Grupos reducidos tenemos que organizar. El problema es que entonces, como hay un límite de personal en cualquier escuela, personal que puede ser profesores o maestros o asistentes de aula, que también tenemos allá, aquí en Finlandia bastantes, pero bueno, no llega para todo ese personal tampoco. Y naturalmente utilizamos todos los posibles espacios. Ahora estamos esperando muy buen tiempo. La mayor parte de las escuelas se están apostando también para estudiar en el patio, en los bosques cercanos, hacer excursiones, salir mucho de la escuela. Y lo que hay una foto en esta ficha de una fiesta de fin de curso, es muy típico, como en muchos otros países también, cuando se acaba el curso, hay los actos de final de curso, donde los niños y jóvenes tienen posibilidad de expresarse, hacer pequeños actos de, canciones, memorizar diferentes cosas, pues todo esto este año no. Bueno, se puede hacer como nosotros vamos a hacer, como en tipo de streaming de este tema y después dar la evaluación final que se da en ese día. ¿Se escucha todavía? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Os voy a explicar, primero y después habrán algunas preguntas y tal, pues al final, ¿vale? Esta ficha está en finlandés, pero supongo que no importa. Eso era unos días antes que llegaba ese que vamos a ver si vuelven a la escuela o no. Los alumnos, pues aquí, ¿quieres llevar a tu niño a la escuela? La mayor parte decía que no y 33% decían que sí. Bueno, esto de aquí a 2 días, cuando vamos a comunicar a los padres cómo vamos a organizar la escuela, va a ser al revés. Pero en tercio, más o menos, no vuelven a la escuela. Eso es un problema porque no podemos desde la escuela, en nuestro y en otros tampoco, podemos organizar 2 tipos de enseñanza. Enseñanza a distancia y enseñanza normal, digamos. Y lo quería tomar esta ficha. Había un poco más de 2.000 que contestaban. En Finlandia es un número ya bastante elevado. Es una encuesta, como el otro también, es una encuesta nacional. Y eso lo quería presentar más que nada para explicar las causas por qué no quieren llevar el niño a la escuela. 22% han puesto que tienen miedo que su niño o su familia se enferma.
30% ha contestado que en nuestra familia hay personas de riesgo y 8% que nuestro niño ya está muy bien acostumbrado a la enseñanza a distancia y 40%, que es la mayor parte, decían que tiene miedo que la epidemia de corona se empeora en Finlandia si las escuelas se abren. Eso quería tomar aquí porque hay mucha gente que piensa que aquí en los países nórdicos la gente es muy individual, pero yo al menos siempre he pensado un poco al revés. Yo creo que nosotros, la mentalidad es más bien pensar bien de la sociedad y no tanto individualmente. Pero bueno, es un dato, es una encuesta que no tiene nada más de lo que explicar, creo. Bueno, seguimos. Aquí, entonces, tengo aquí un par de fichas donde explico en color rojo, negro normal, pues un poco de organización de la enseñanza en Finlandia y en verde cómo ha ido durante esta época de esta enseñanza a distancia. En primer lugar, las escuelas de Finlandia son públicas, son municipales. Públicas, solamente tenemos escuelas privadas, unos 90 escuelas en todo el país, casi todas son públicas. Conozco algunas escuelas de allá en España, más bien se acerca la organización a la escuela concertada española, no tanto la escuela pública española. Pero no voy a ir en detalles ahora porque creo que no habrá tiempo. Y son municipales, no estatales. Mucha gente piensa que son estatales, pero no, son de municipio. El Estado, eso sí, el Estado da y subvenciona a las escuelas. Unos 20-25% de los costes vienen de la subvención estatal. Cubren de subvención estatal. Y aquí se piensa, quizás en muchas otras partes también de países que son escuelas, forma parte de servicios básicos que hay. Por ejemplo, servicios de salud o servicios de mantenimiento de las calles, etc. Y aquí es eso, que es municipio, la Junta de Municipios, son los responsables de educación de municipales, que son los que deciden de esos temas grandes. Puede ser, como yo, por ejemplo, formaba 4 años en esa Junta Principal de Educacional Municipal, puede ser que algún director de escuela también está en ello, forma parte de este grupo decisivo, pero puede ser que 1 o 2 veces, si tienes una carrera de 30 años de director de escuela, puede ser que 1 o 2 veces entras para unos cuantos años en esa junta. Eso sí, hace las decisiones grandes, conjuntamente, sí, eso sí, con los directores y otras personas del municipio, pero la escuela en sí tiene poca poder de decisión. Como en este caso también, en ese caso de COVID también pasa. En Finlandia, toda la escolarización es gratuita, materiales, libros, comedor escolar. En esa COVID, pues pasó que en principio, cuando empezaba la enseñanza a distancia, pues se prestó los iPads o portátiles a los niños porque lo necesitaban. Y se prestaban, si puede ser que la casa tiene 2 o 3 máquinas, pues igual se prestaban 2 o 3 máquinas más. Porque en Finlandia el número de niños se ha bajado bastante, pero es típico que una familia tiene de 2 a 4 niños. Bastante más que, por ejemplo, España, que conozco más o menos. Entonces, la escuela finlandesa se basa digamos, yo diría buen nivel, o al menos bastante buen nivel de los maestros y profesores y también su autonomía. En esta época también tenemos esa autonomía, tenemos reuniones
regulares. Mañana, por ejemplo, tenemos con todo el claustro y con todo el personal, tenemos con el Teams, tenemos una reunión y vamos a tratar ciertos temas en general y vamos a mirar de nivel cómo va la enseñanza del tercero, cuarto y explican un poco cómo va el tema. Pero es el control, lo he puesto aquí entre cometas. Y ese trabajo conjunta en Finlandia durante yo ya llevo desde principios de 80, que primera vez me entró en la escuela, muchos años también en extranjero estaba, pero lo que yo recuerdo, y no hace mucho, hace 15 años, que el trabajo de profesor o maestro era bastante solitario, en una manera porque eres en una manera jefe del grupo, de lo que hacías, pero hoy en día se hace trabajo conjuntamente o en teams, en grupos. No es solamente que una persona esté responsable de una cosa, sino hay como mínimo 2, normalmente 3 personas, puede ser 3 personas, 45 niños, y después asistentes de aula, aparte de eso. Pero bueno, en esta época de COVID, igualmente, planifican tu día a día. Y lo que yo he escuchado, y tengo la impresión, no tengo datos concretos, pero me da la impresión que durante esta época de enseñanza a distancia, los maestros y profesores trabajan un poco más de normal. ¿Te escuchan? Supongo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí que se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Vale, es que yo por lo que presento no veo nada, no veo pero bueno, el volumen de voz bien también, ¿no? Sí, se escucha. Sí, muy bien. Sí, correcto, volumen de voz correcto. Vale, perfecto. Pues en Finlandia no hay test estandarizados, no se hace rankings, se hace ranking al final del secundaria, digamos, el final de BUP. Inspección educativa tampoco. 77 más o menos del siglo pasado, pues había la última inspección educativa. Se habla a veces que eso que quizás tendríamos que ponerlo, pero no seriosamente, creo. Entonces, tampoco tenemos competencia entre escuelas, si son escuelas públicas, son escuelas municipales. Eso sí, esas algunas escuelas privadas sí que intentan a conseguir alumnos y hay un tipo de competitividad entre las escuelas. Las escuelas privadas, por cierto, son escuelas de Montessori, de Steiner y algunas escuelas tradicionales de Helsinki, que desde siempre han sido privadas y han podido continuar con este estatus. Por cierto, en Finlandia, escuela privada no puede tener beneficios monetarios, o sea, digamos, si consiguen beneficios, todo eso lo tienen que investir a bien de los alumnos y de la escuela. O sea, no pueden funcionar como empresas. Aquí he puesto que, bueno, veo que ahora como estamos entrando en esa época de final de curso, se tienen que hacer las evaluaciones finales, hay bastantes exámenes y esos test tradicionales que también se hacen. O sea, se hace evaluación de otras maneras también, como sabéis, se puede hacer de muchas maneras, pero también se hacen los test. Entonces, hay ciertos problemas en ello. Y, digamos, la validez de algunas pruebas puede ser, si se hace en Teams y si el profesor está presente, ve qué hacen los alumnos, pero no puedes estar muy seguro si está haciendo una trampa, ¿no? De alguna manera, un poco hay cierto problema, veo, no tanto en primaria hasta cuarto, normalmente, tercero o cuarto, se hace la evaluación cualitativa y a partir de eso los números. Pero si te apostas como maestro o profesor solamente, digamos, test tradicionales, como entendéis que digo, pues entonces con esta época es un poco complicado. Casi todos pasan el curso. En Finlandia desde siempre,
Hay muy pocos alumnos que repiten el curso y si es caso, pues ya se han hecho las reuniones y decisiones ya antes de esta época. Y lo que el ministro dice que, bueno, seguimos igual adelante, pero un poco con mínimos. ¿Y cómo será el día a día? Pues normalmente se comienza el día conjuntamente con los alumnos y después, como mínimo, alguna clase de online. Tengo pronto un par de ejemplos. Aquí tengo en mi mesa más ejemplos, como puede ser el día de un alumno. Se quiere y se quiere hacer y se ve que es bueno una rutina. De cierta hora siempre pasa alguna cosa. Lo que pasa es que si el de online es cierta hora, pues se intentan después variar un poco las asignaturas, que no sea demasiado monótono. Y dentro de la escuela, como el tamaño de mi escuela, pues ha sido bastante fácil, que como puede ser que una familia tiene niño en el primero, tercero y quinto, pues entonces intentamos hacer que tengan un poco horas diferentes, esas épocas y esas horas de online donde tienen que estar presentes con las máquinas, porque es por la simple razón para que hay suficientes máquinas y que las conexiones funcionen bien, etc. Pues entonces se hace un poco escalonado el comienzo del día. Mayores más independientes, a veces demasiado independientes, la mayor parte de los estudiantes y alumnos estudian bien. Y lo que es curioso, yo he escuchado bastante durante estas semanas que hay ciertas sorpresas. Que hay unos que realmente sorprendentemente bien estudian y otros no. Y hemos pensado bastante este tema que también, si en la clase tradicional normal, que puede ser que el maestro explica, por ejemplo, alguna cosa, ahora hace introducción en algún tema, entonces los niños se ponen a trabajar. Y hay niños que se entienden y enteran más o menos qué pasa cuando ya empieza la actividad y van un poco como mirando, copiando, a ver qué hacen los demás. Entonces lo hacen y quizás lo hacen bien. Tienen ese tipo de problemas de atención leves. Pero esta época, como los niños principalmente están solos allá en casa, no tienen ese apoyo de sus compañeros. Entonces, eso, por ejemplo, hay algunos niños que les han enseñado cosas nuevas, han aprendido cosas importantes de autonomía, etc. Entonces, también los roles, cuando el niño está en un grupo, naturalmente toma algún tipo de rol, puede ser negativo, positivo, lo que sea, callado, salvador, molesta. Entonces, durante esta época hay niños que han aprendido otros tipos de roles. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, el rol que tenía era muy tímido. Nunca podía hablar en voz alta públicamente. Pero bueno, los niños también pueden aprender cosas nuevas. Y hay muchos que estudian bastantes horas, pero eso también varía bastante. Aquí hay un estudio que hemos hecho en nuestro municipio de cuántas horas estudian al día. Aquí está azul claro, de 0 a 2 horas es poco. La mayor parte, 64%, de 3 a 4 horas, en blanco, 5 a 6 horas, y negro, más de 6 horas. Y como veis, varía bastante. Esto yo creo que es más... Está bien que de eso de 3-4 horas, porque de hecho la escuela finlandesa es bastante... Los días, la duración de días laborables son bastante cortas. En primero y segundo primaria, por ejemplo, tienen 20 sesiones semanales y una sesión es 45 minutos. Normalmente tienen una sesión, 15 minutos pausa, otra sesión, 15 minutos pausa, o sea que
vienen a la escuela a las 8, a las 9 y salen a las 12, a la 1, a las 2. De hecho, son pocas horas. Y naturalmente los de quinto ya estudian un poco más, 25 sesiones más o menos. Los de octavo, 29 o 30 sesiones. Va aumentando un poco el número de horas. Pero bueno, son pocas horas en todas formas. ¿Sigo? Bueno, supongo que sí. Sí, claro. Sí, adelante. Sí. Bueno, entonces llegamos un poco ya a las herramientas, ejemplos en cómo se digamos, trabaja y tal. Yo aquí he puesto algunos links, como aquí hay uno de Padlet, pero yo creo que para no liarme, porque me parece que hay 2 o 3 simultáneamente, pues yo creo que no, por el momento no voy apretando nada, porque en el final, si os interesa y hay tiempo, pues lo hacemos, ¿vale? Bueno, como decía antes, yo como mínimo algo de online cada día, pequeños, aquí se utiliza mucho con iPads, todos, por ejemplo, en nuestra escuela de primero y segundo tienen iPads, habían unos cuantos que no lo tenían, lo prestaron, y más grandes portátiles normalmente. Pero también se utilizan libros tradicionales. O sea, no es que todo el ejercicio serían de manera informatizada, no. Entonces, hay los que se apostan más para herramientas de Google Meet, estamos utilizando ahora, y el Rico en principio decía que sus niños lo utilizan mucho, sí, en su municipio lo utilizan, en el nuestro no. Nosotros más bien las herramientas de Office y Teams es lo que se utiliza a partir de tercero. Los proveedores de los libros tienen material digitalizado que se utiliza, ya normalmente se utiliza, y esta época yo creo que se ha utilizado más. Aparte, vosotros conocéis y sabéis de esas herramientas tipo Kahoot, Quizlet, Padlet, etc. A ver, Beatriz, quiero preguntar, ¿tú estás en la línea? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, escucho, sí, pero Rico no está, ¿no? Está en otra... Yo creo que no Vale. lo escucho por lo pronto, pero aquí estamos. Vale, muy bien, sigo. Pues sí, he conseguido entrar. Perfecto. Estoy por aquí. Sí, Muy bien. he vuelto de la otra dimensión. Sí, vale. Bueno, estos son, digamos, ejemplos que voy a explicar aquí un poco más con detalle de lo que se hace con los de primero y quinto y después aquí en el octavo. No es que todo el municipio trabaje de la misma manera, mucho menos, pero son ejemplos. Y bueno, si se ve bien, pues os dejo leer un momento y voy a buscar un papel, ¿vale? Lo que a nosotros han sorprendido es que los muy pequeños, ya de primero y segundo, ya saben dominar bastante bien las máquinas y no hemos tenido muchos problemas, y el mismo escucho de otras escuelas de al lado. Naturalmente, temas más complicados no lo dominan, y con los de quinto, ya en sí ya utilizan bastante esas herramientas de poner los ejercicios, los deberes en las aplicaciones, plataformas en nube. Esto ya lo utilizan normalmente. Entonces, durante esta época lo han utilizado y lo que explican en otras escuelas también, que normalmente funciona muy bien. Pero hay los que no hacen normalmente bien las cosas y durante esta época quizás todavía menos. Pronto explicaré qué hacen los educadores de educación especial con esos temas. Bueno, eso. Aquí, por ejemplo, con el de quinto,
he puesto comienzo del día, algún tipo de clases sociales, por ejemplo, después trabajo individual, asignatura práctica al final. Entonces, el día siguiente podría ser, por ejemplo, podría ser matemáticas, clase a todos, podría ser trabajos individual de otras asignaturas, o, por ejemplo, aquí en mi mano tengo el quinto de hoy, por ejemplo, que aquí comienzan el día con temas de matemática y finlandés. Después tienen a las 10 la prueba de religión y los que estudian ética tienen esa prueba. A las 12 tienen la práctica para el examen de historia. El examen de historia lo tienen este viernes. Y entonces aquí los maestros han explicado qué deberes tenían para esta semana. También habían deberes de gimnástica, por ejemplo, y inglés, etc. Bueno, esto va variando. Yo creo que al final, si tenéis preguntas, intento explicar un poco más. Los de octavo, aquí hay como... Uy, ya, lo que está cantando, Como aquí en el octavo tiene más asignaturas, más adultos, situaciones son más complicadas. En principio también dicen que va bastante bien, pero aquí sí hay los profesores de educación especial, trabajador social, etcétera, tienen más trabajo para hacer, porque hay algunos niños que en teoría estudian, por ejemplo, pero no estudian, quizás se presentan, la clase empieza, quizás están presentes, pero no se sabe qué hacen exactamente durante la clase. Entonces, la diferencia entre los que estudian bien y los que no estudian bien se ha aumentado, no drásticamente, pero sí se ha aumentado. Y esto es la razón principal, creo, que el ministro de Educación decidió que los finales, los últimos 11 días, que estén a la escuela, los niños. Pero en principio, ya os digo que no se ha visto problemas muy graves, pero sí hay cierto número de alumnos que no avanzan adecuadamente. Entonces, apoyo a los alumnos de educación especial o los que tienen problemas de aprendizaje. En principio, hemos tenido la opción que los alumnos pequeños de primero a tercer grado y todos los alumnos de educación especial pueden haber estado estudiando de manera normal, normalmente cometas, en escuelas. Aunque la recomendación por parte del ministerio y el municipio es que queden a casa. Entonces, en ese hay pocos alumnos, yo diría 3, educación especial, y yo diría unos 20-30% de primero a tercer grado están estudiando en la escuela y alumnos de educación especial quizás la mitad. Lo que es casi más común es que principalmente han estado estudiando en casa y tienen algún apoyo ocasional en la escuela. Yo he estado preguntando de los profesores de educación especial de nuestro municipio, los que conozco, cómo les ha ido ese tipo de apoyo ocasional y por qué ven que es importante. Y aquí lo he apuntado. Yo creo que si se ve bien, quizás no hace falta repetir, ¿se ve bien? Pues bueno, entonces, como no escucho nada, nadie dice nada, pues explico alguna cosa. Ese segundo puntito aquí que tengo puesto es que, claro, hay niños, como sabéis, que hay niños que, por ejemplo, tienen una dificultad específica de matemáticas, pues entonces se concentran ese aprendizaje y el educador especial explica quizás otra vez, de otra manera, lo que han explicado los maestros, digamos. O también se ve que hay niños que realmente
tienen que poner como unas pautas y poner un horario, porque si no, no se pierde el ritmo del día. Entonces, eso también se ve, yo creo que ya lo comentaba antes, que quizás un niño está en teoría en presente o conexión online, pero quizás al lado tiene el móvil y está bueno, alguna cosa justo al lado, y entonces eso también es un problema. No se ve el primer día ni segundo, pero pasan 2 o 3 semanas y sí se ve. Bueno, 5% más o menos he puesto yo que necesitan ese tipo de servicio. Repito, que hay ese tipo de servicio que pueden ir los alumnos de primero a tercero y alumnos de educación especial a la escuela a estudiar de manera full time, pero esto no ha sido recomendación y naturalmente no todos han ido, no lo han utilizado. Y otro tipo de apoyo es de tiempo parcial, hacer tipo de, un poco como coaching, puede ser diario también, pero 2 o 3 veces al día, quizás es 2 o 3 veces a la semana, quizás es más común, que hacen como un apoyo específico para que puedan avanzar en casa. Entonces, esta época creo que ha servido para bastante y está sirviendo para bastante cosa. En primer lugar, no se sabe cómo será la situación de aquí a medio año, por ejemplo, 1 año o 5 años. Quizás estamos delante del mismo tipo de problemas y ahora al menos a nivel nacional hemos estado avanzando bastante con este tema de digitalización, que se ha hablado tanto y tantos años, y se ha gastado tantos recursos y ahora hemos realmente hecho como un salto importante y por ejemplo, una encuesta que salió, me parece, unos 3 o 4 días, que preguntaban de profesores y maestros que para qué sirven ese tipo de época para el futuro. Decían que, por ejemplo, si el niño está enfermo o de vacaciones, pues se puede hacer más activamente online ese tipo de ejercicios con ellos. Tradicionalmente se han puesto, si van vacaciones, por ejemplo, para 2 semanas, se dan esos ejercicios que hacer durante estas vacaciones y se comprueban más o menos cuando vuelven a la escuela. Pero con esas herramientas de utilización, pues se puede activarlo más, estar más seguro que hacen los ejercicios, ayudar más. De la misma manera, si está enfermo o enferma en casa, pues con esas herramientas de utilización se puede ayudar también mucho mejor. Se puede utilizar esas herramientas en reuniones. Como sabéis, pues, y vosotros también lo estáis seguramente utilizando, en reuniones de diferentes tipos, pues en el futuro también, quizás la madre vive en un municipio, el padre en otro, o especialista de algún tipo, de algún instituto, algún órgano, pues está en algún sitio, se puede reunir, hacer reuniones de manera más fácil, más flexible, no hace falta estar presente físicamente. Y los deberes ya se hacen bastante en las plataformas, pero se puede activar y hacer ampliarlo bastante más. Y bueno, pequeños vídeos para enseñar a distancia, eso también. Esto es una encuesta que hicimos a nuestra escuela, a los padres tenemos 220 alumnos propios, digamos. Los 80 están prestados, pues a los 220 hicimos esta encuesta y como se ve en las respuestas han salido muy bien. O sea que creo que como escuela podemos estar contentos. Os explico un par de cosas más y entonces ya si hay preguntas intento contestarlos. Jenny, ¿estás en la línea?
Jenny. Sí, estoy aquí. Vale, muy bien. De hecho, os explico, quizás, última cosa. Bueno, dos cosas. Que esa que he hecho una ficha y con letras grandes, creo que todos nosotros que trabajamos en la escuela, realmente, aunque esta época ha ido bien, pues ya estamos esperando la actividad normal y los alumnos. Y eso quería explicar, la última cosa, aunque tenemos el problema del COVID, pues en Finlandia lo que están trabajando mucho es que la escolarización actualmente se acaba aquí, cuando cumplen 16 años los niños, pero el actual gobierno, que es de centro, izquierda y verde, pues quiere ampliar la escolarización obligatoria hasta 18 años, porque se ha dado cuenta que unos 25%, aquí acaban casi todos en noveno o si no el décimo, que es como un curso de repaso de escolarización. Pues, pero aquí unos 25% se pierde en esta época de 16 a 18 años. O sea, no acaba ni el bachillerato ni acaba la formación profesional, me parece que se llama en español. Entonces, quieren ampliarlo obligatoria hasta 18 años. Claro, con esta situación es muy complicada, como la economía no va muy bien por el momento, y hay muchos que piensan que se tendría que posponer, no intentar hacerlo este año ni el año que viene, sino de aquí a unos cuantos años. Hay otros, yo por ejemplo estoy a favor de otra cosa, que es empezar la escolarización de 5 años, digamos, apostar en esta época de 5 a 6 años, ahora ya de preescuela es obligatoria, ofrecer preescuela es obligatoria y en ciudades casi todos los niños van a preescuela, pero yo apostaría a empezar a los 5 años y poner un poco más recursos a esa educación básica. Bueno, esto es todo por el momento y ahora atentamente quiero escuchar lo que Jenny me dice. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, voy a compartir un PowerPoint, pero espera un poquito. Lo quito de aquí, ¿vale? Sí. Vale, a ver si ahora. Vale, ¿ves el PowerPoint? Sí, esto lo quito el mío, ¿vale? Sí. ¿Puedes ver? Vamos a ver. Era cómo garantizar que todos los niños en la educación... ¿Podéis ver ahora? Y se observa. Sí, de hecho, aquí la preescuela ha funcionado de manera normal. No han tenido educación a distancia en preescuela. Pero eso sí, había la recomendación que los niños pequeños no fuesen a la guardería, digamos, ¿no? Pues, pero no... a ver, la mayor parte sí han ido a la preescuela. Entonces, para no tengo ninguna respuesta concreta. Ok, siguiente. Vale. En Finlandia, lugares que no tienen conexión o conectividad, al menos aquí en el sur, no hay ningún sitio de este tipo. Puedo imaginar y que hacia allá Laponia sí que hay. Pero yo sí pienso ahora, estas últimas semanas, he estado siguiendo noticias y tal, y noticias educativas. Yo creo que este tema no se ha hablado para nada. Yo creo que, de hecho, esa falta de conectividad hoy en día prácticamente no hay.
Eso sí que pasa también en las ciudades, que si todos, por ejemplo, en nuestro municipio entran a las 9 y algo en algún Teams o algo así, pues naturalmente va más lento, más lento los temas. Han aumentado, los municipios han aumentado las conexiones, pero mucho, y en principio no creo que hemos tenido tanto problema de este tipo. Riku, ¿tú sabes en tu ciudad hay ese problema? ¿Has tenido? Bueno, Riku no Ecuador contesta. hay ese problema. ¿Qué? Vale, vamos al siguiente, ¿vale? Jenny. Solamente que sepan que no vemos nada, ¿verdad? Creo que nadie Perdón. ¿Están viendo algo todo? ¿Alguien? ¿O está la pantalla totalmente oscura? ¿Cierto? Se observa la pregunta. Yo veo la pregunta. Se observa una Se pregunta. ve. está viendo. Sí se ven las preguntas. Sí, bueno, ahora he podido, parece que se escucha. Lo que quiero comentar que en nuestra escuela no he escuchado problema de conectividad, pero sí que la escuela ha ofrecido los portátiles para los estudiantes que no tienen un portátil en una computadora en su casa. Entonces, pero la conectividad parece que aquí todo el mundo tiene conexión de Internet. Eso no he escuchado ese tipo de problemas por aquí. Ok, vale, gracias. ¿Y el siguiente? Vale, entonces hay asignaturas que son complicadas, como eso de educación física. Entonces, normalmente se hacen los ejercicios, pero como hay muchos deportes tipo prácticamente lo de pelota, pues hace falta tener más personas en jugar en esos tipos de deportes y actividades no se ha podido realizar. Entonces, son actividades individuales. Por ejemplo, orientación. Hay una buena aplicación donde el profesor puede poner desde el mapa poner, digamos, los puntos de donde tienen que ir los niños a buscar ciertos temas, por ejemplo, el color de la valla de tal y tal dirección, o qué árboles está ese árbol alto que está en ese bosque. Pues ese tipo de actividades que la aplicación ahora tendría que pensar, o no es Urjo, pero tiene algún nombre así peculiar. Eso es un ejemplo de educación física. Ciclismo, también puede ser así de primavera, hace una ruta de algún tipo, explica qué ruta has hecho, es otro ejemplo. Pero realmente educación física ha sido complicado a realizar. Ok, ¿en la siguiente? Bueno, la instrucción del ministerio es que evaluar más la época antes de la educación a distancia, pero bueno, se hacen pruebas. Se hacen pruebas, como he leído antes aquí, por ejemplo, hacen pruebas de religión, se comparten. Si hay dos profesores y un ayudante de aula, pues entonces el ayudante de aula toma cargo de algunos alumnos y entonces se reparten la vigilancia de una manera de la prueba. Pero como decía yo, las pruebas no es la única manera de evaluar. Sino, bueno, otra asignatura, por ejemplo, trabajos manuales, pues normalmente, como ya los niños se autoevalúan a sí mismos, pues hacen algún tipo de, por ejemplo, un pequeño estante, pues toman fotos de ese estante, lo evalúan ellos mismos en la plataforma. Entonces, claro, yo si estamos educación presencial es más fácil porque todo como maestro, profesor, pues puedes también estar presente y evaluarlo. Entonces, de esta manera es un poco más complicado. Se puede hacer deberes, por ejemplo, tipos que buscas 10 herramientas de tu casa y explica para qué sirven. Vale, pues entonces normalmente hace falta también padres para buscar las herramientas y explicarlos un poco. Entonces ellos hacen un poco la evaluación a esa plataforma, pero yo a veces pienso que cuánto evaluamos realmente el conocimiento e interés del niño y cuánto es que
hay un padre o madre que está muy interesado que haga ese deber, entonces naturalmente es más complicado ese tipo de evaluación a distancia. Mientras esperamos la pregunta, os digo que ahora no es buena época quizás visitar Finlandia, pero algún día vale la pena visitar y esta época es quizás el mejor y el principio de octubre también para visitar las escuelas, etc. Una pregunta es que ¿en qué cree que se diferencia la educación de Finlandia con respecto a otros sistemas educativos? Bueno, yo siempre he pensado que aquí la educación está bien, pero que tenemos que mejorarlo también bastante. Y en Finlandia yo creo que muchas cosas se explica también por no tanto de la escuela, sino de la sociedad. Tenemos cierta seguridad ciudadana, tenemos ciertos... los niños y los jóvenes tienen bastante buenas perspectivas de futuro, de trabajo y posibilidades de estudio, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se explican de la sociedad y no tanto de la escuela. Pero la escuela, evidentemente, lo que creo que se puede extender es ese tipo de crear autonomía a los alumnos y realmente apostar a la formación de maestros y profesores. Al menos estas dos cosas yo creo que son muy, muy importantes. Gracias. Y también, ¿cómo se atiende a la diversidad? Niños con barreras para la apropiación del aprendizaje. Bueno, la diversidad está aquí también. Hay niños de diferentes tipos, entonces se tiene que intentar buscar a los niños maneras como pueden aprender. Por ejemplo, alumnos tipo Asperger normalmente están integrados en las aulas y realmente se tiene que hacer ejercicios diversos entre los alumnos. No hay mucho ya ese tipo de enseñanza frontal donde el maestro o profesor da como una lección, sino más bien una introducción al tema y después dejamos aprender. Se intenta utilizar los profesores de educación especial, los asistentes de aula. Es un lema importante y continuamente tenemos que estar al día con este tema. No sé, es un poco respuesta como de político, ¿no? Que no sé, quizás demasiada palabra y demasiada poca cosa concreta. Alguien está preguntando de algo de inglés, ¿no? Veía una pregunta, entonces de inglés creo que con esta época, yo personalmente pensaba que cuando empieza esta época será diferente las lenguas extranjeras, pero hay esos mensajes e información que he conseguido que en inglés, por ejemplo, se puede hacer bastante bien los test y ejercicios orales. Digamos, prácticas orales. Entonces hay grupos, por ejemplo, en el Team se puede hacer grupos y que se discuten entre ellos y pueden grabarlo y después enviar al maestro o profesor. Entonces, en eso también he escuchado que alumnos que antes eran muy tímidos, pues ahora no son tan tímidos porque con este medio pues se han atrevido a expresarse más en lengua extranjera. Pues hay algunas aplicaciones interesantes de inglés, por ejemplo, uno que me parece que se llama Robot, pero ahora no estoy muy seguro, que es como una aplicación donde hablas con un robot y detecta, como lo sabes, es como esto de Duolingo, me parece, que algo parecido, pero para niños. Okay, ¿Alguna cosa más? Sí.
aquí tenemos, en principio, se percibe que los docentes y estudiantes tienen una cultura digital que les permite avanzar educativamente. Sin embargo, ¿qué problemas presentan los docentes con el manejo de tecnologías informáticas aplicadas a la educación? Bueno, los niños jóvenes ya utilizan desde siempre, desde ya muchos años, las máquinas y están bastante bien conocen ese tema. Entonces, dentro del claustro, dentro de los profesores y maestros, naturalmente hay cierta diferenciación entre los que saben más y los que saben menos, los que están más interesados, los que están menos. Entonces, de todas formas, en las escuelas entre el claustro, se ha elegido uno o dos personas que son responsables, digamos, de temas de informática y les enseña a los demás a temas a veces muy principales para que puedan manejar. Y ese era un trabajo bastante importante cuando empezaba esta época de enseñanza a distancia. Esas personas, a Finlandia también hay eso de, se pagan algunas cosas aparte, se pueden dar un bonus o plus a las personas y ese tipo de trabajo, que también es realmente un trabajo, pues normalmente se le da un plus, también un bonus económico. Tenemos algunas más. Ok, vale. Un poquito. Dentro de lo que corresponde a educación especial, ¿qué considera mejor? ¿Realizar una alineación curricular o una adaptación considerando que en los centros especializados la gran mayoría de alumnos poseen discapacidad severa? Bueno, en Finlandia todavía sí hay una discapacitación importante. Hay las escuelas de educación especial específicos. Hay menos y se intenta hacer lo máximo posible integración a las aulas normales, pero sí hay todavía la educación de las escuelas especiales. Entonces, se tiene que adaptar el currículum, que también a veces tiene que adaptar. Antes de esa adaptación, pues se hace el máximo de ayuda, máximo de intento de no adaptar el currículum. Si se tiene que adaptar, entonces se adapta. Normalmente si tiene el niño 2 o 3 asignaturas importantes y adaptados, que normalmente es lengua y matemáticas, entonces ya se empieza a hablar y discutir el tema, a ir a un centro de educación especial. Pero una adaptación concreta todavía pueden seguir perfectamente bien en escuela ordinaria. No sé si he contestado, pero algo así, ¿no? Sí, quizás la última pregunta es que ¿cuál es el grado de titulación tienen que tener los profesores para ser partícipes del sistema educativo finlandés? Bueno, esto es un gran, digamos, tema positivo en Finlandia porque todos los maestros y todos los profesores tienen que tener licenciatura nivel de licenciatura. Y los maestros desde el 78 tienen que haber cursado estudios amplios de pedagogía. Son licenciados en pedagogía, especializados en magisterio. Hay otros que están licenciados en pedagogía, especializados en trabajos manuales. Hay otros especializados en pedagogía y especializados en educación especial. O sea que esta era amplios estudios de pedagogía los estudios es el principal. Y yo creo que este es un tema muy importante. Muy importante. A la hora de práctica en las escuelas tenemos un poco de problemas que los profesores de educación especial no hemos tenido suficientes en el país para que tengamos
profesor cualificado en todos los cargos. Entonces, si no hay un profesor cualificado, entonces tomamos para ese puesto de trabajo el máximo cualificado persona y hacemos un contrato temporal, normalmente de un año. Pero eso sí, que yo creo que la formación inicial en Finlandia es amplio, es bueno, y eso es la base de cierto nivel que tenemos que mejorarlo también. Aún tenemos muchas preguntas. ¿Quieres contestar Bueno, todas? una más porque yo y media tengo que todavía ir a Teams de otra cosa, ¿vale? Sí. ¿Qué pedagogía y didáctica sostiene la enseñanza y aprendizaje de la educación finlandesa? No sé si es un poco mismo que antes. Bueno, sí, pedagogía, metodología. O sea, yo creo que aquí en Finlandia lo que hay de metodología, pedagogía, no es solamente una cosa concreta, una pedagogía, metodología finlandesa, sino es una mezcla un poco de todo. Entonces, nosotros hace muchos años, pues tomamos mucha influencia por ejemplo, de pedagogía de Montessori, que originalmente era de allá del norte de Italia. Hay mucho, bueno, había épocas se hablaba mucho de temas de constructivismo, todavía está en presente, en currículum, etcétera. Yo creo que no es el único, sino es una mezcla un poco de todo. Entonces, para esa pregunta yo no soy capaz de contestar en breve. Tendría que pensarlo y escribirlo bien pensado, ¿vale? Yo ahora creo que os digo gracias por atender, gracias por escuchar. Ojalá hayáis escuchado bien lo que he explicado. Habrán dudas, habrán cosas que para que no se aclaren, pero eso siempre pasa en la vida. Muchas gracias. Y paso la palabra a Riku y Beatriz. Bueno, muchísimas gracias, Pekka. Simplemente un breve comentario que sí que había un problema, bueno, que se había duplicado la invitación del calendario y la mitad de la gente había en otra, digamos, otra reunión. Bueno, afortunadamente esto se queda grabado y todos pueden ver la presentación de Pekka posteriormente. Bueno, voy a presentar una cosa para los que hablan español, un programa que tenemos. Lo voy a ver si lo pueden ver. Y Beatriz, ¿tú quieres comentar algo de este problema? Programa. Beatriz, ¿tú estás allí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, pues sí, desde luego el tema de la educación es enorme y entendemos que todos tienen muchísimas preguntas y qué más nos gustaría, ¿verdad?, que poder responder cada una de sus intereses. Y como les decía, durante el año recibimos grupos y participantes que vienen y podemos hacer visitas y entrenamientos a la medida de sus necesidades, como por ejemplo el caso de la educación especial, que puede ser solamente un tema por sí mismo, ¿verdad? Que es muy amplio. Pero así como tenemos estos programas como muy individualizados para las necesidades de los grupos que vienen, tenemos un foro de educación que este sería el tercer año que lo realizamos. Lo tuvimos que posponer al próximo año por cuestiones pues ya saben, de esta contingencia, pero lo tendremos el próximo año. Se llama STEP. El próximo año será STEP 2021, que es el Foro Internacional de Aprendizaje sobre el Sistema Educativo en Finlandia. Sobre el Sistema Educativo en Finlandia para profesionales de la educación. Y el tema será el futuro de la educación. Yo creo que mucho del replanteamiento que haremos en este foro será con gran énfasis a estos nuevos retos que estamos enfrentando. La fecha programada es del 20 al 23 de septiembre, es un foro abierto y quiero decirles que los años anteriores hemos recibido
una demanda enorme de toda América Latina y tuvimos participantes, alrededor de 80 participantes en nuestro último foro. Un programa muy completo en donde vamos a los colegios, después tenemos entrenamientos con temas específicos, con expertos, en conferencias y un poco de actividades culturales, por supuesto. Así que si quieren pues revisar el programa, está en nuestra página. Ahí está el link también para que puedan conocer el contenido. Y desde luego la invitación siempre abierta por si quieren venir en grupos específicos y entrenarse en temas de su mayor interés, pues pónganse en contacto y diseñamos un programa para ustedes a su medida. Muchas gracias por su tolerancia con todos los problemas técnicos que pudimos haber tenido. Un agradecimiento enorme a Pekka por la enorme generosidad que tuvo el día de hoy de compartir de primera mano la experiencia para todos ustedes. Y pues por mi parte es todo y pues le regreso la palabra a Riku y mis mejores deseos para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, nuevamente a Pekka, también a Jenny por buscar las preguntas y muchísimas gracias para todos los participantes. Y bueno, ya terminamos nuestro primero webinario en español, pero espero que no sea el último. Seguramente vamos a tardar un rato cuando pasan los veranos, pero la intención es empezar a ofrecer los webinarios en español también con cierta frecuencia. Muchísimas gracias nuevamente y tengan un feliz resto del día.